Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su participación en el evento del día de hoy. Hoy tenemos una muy bonita audiencia, más o menos 220 personas tenemos ya ahorita. Con esto vamos a iniciar el webcast que hemos denominado Optimizando su estrategia corporativa por medio de la gestión de riesgos. Creemos que este es un tema que está y es de importancia derivada por la misma incertidumbre que se ha dado desde el principio de año en las situaciones económicas, geopolíticas que vive el mundo y que obviamente ha tenido repercusiones y que ha tenido efectos en el planteamiento y consecución de las metas que tenemos planteadas en nuestra estrategia de negocio. Por lo tanto, valía la pena y considerábamos que era importante ver cómo podíamos aplicar un modelo de gestión de riesgos para permitir aumentar la probabilidad de conseguir el éxito en la consecución de los objetivos de un negocio. Entonces, el día de hoy vamos a estarlos acompañando un servidor. Mi nombre es Luis Alberto Valdés. Yo soy gerente de la línea Risk Assurance en la oficina de Guatemala. Tengo a mi cargo también apoyar todos los temas relacionados con gestión de riesgos en la región que cubre Guatemala, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, como tal, todo lo que nosotros denominamos Interaméricas. Eh, Tengo 20 años de consultor. Ha sido sumamente interesante todo este camino que hemos recorrido. Los modelos de gestión de riesgos, la base de los modelos de gestión de riesgos se siguen manteniendo y lo que hemos hecho es ir agregando experiencias. Creo que lo más interesante es cuando uno pone en la práctica todos estos modelos teóricos, eh, donde realmente ahí se ve un aprendizaje realmente de las cosas buenas y de las cosas que hay que tomar atención al momento de la implementación de un modelo de gestión de riesgos. Algunas recomendaciones para la actividad del día de hoy, para que puedan tener una mejor experiencia visual. Recomendamos que puedan cerrar otras aplicaciones y puedan colocar en pantalla completa la sesión de hoy de tal manera que puedan tener una mejor visión de las diapositivas que vamos a presentar. Asimismo, para mejorar la calidad del sonido, igualmente sugerimos que puedan utilizar auriculares y como siempre para este tipo de eventos, las preguntas las pueden hacer en el chat y en la sesión que tenemos al final de espacio vamos a darle respuesta a algunas de las inquietudes que ustedes nos hayan planteado como tal. Así que vamos entonces a entrar de lleno en la actividad del día de hoy. Em, Pensaba cuando estábamos preparando esta presentación que la verdad es que creo que ninguno de nosotros quisiera ser inversionistas o ser accionistas de una compañía en estos tiempos donde realmente hay tantos elementos que crean una realidad, un panorama totalmente de incertidumbre en cuanto a la realización y consecución de las metas y objetivos que tenemos trazados. Recordémonos que más o menos por agosto, septiembre, fue que empezamos nuestro modelo de presupuestos, definimos las ventas esperadas, los precios, los costos, nuestro mercado target, la definición de algunos proyectos de información de inversión CAPEX, etcétera, en un ambiente en septiembre y octubre que es muy distinto al que estamos viviendo en mayo. Eh, y por supuesto, eso ha tenido un efecto negativo en muchos casos en la consecución de las metas y objetivos que nos hemos trazado. Estas primeras diapositivas en temas de marco y antecedentes macroeconómicos que estamos viviendo, lo tomamos del el estudio y el informe que la firma PwC presenta que se llama Consenso Económico y Empresarial, que toma el consenso de ideas de un grupo de especialistas y expertos académicos y empresarios y directivos que tratan de determinar de acuerdo a los esquemas económicos que existen cómo puede verse el futuro de la economía a nivel mundial.
Creo que el primer elemento que debiéramos tomar en cuenta, que no estaba necesariamente en nuestro radar cuando hicimos y planteamos nuestro presupuesto originalmente, es todo el conflicto geopolítico Rusia-Ucrania. No nos vamos a detener sobre el origen de este tema, sino más bien a examinar un poco las consecuencias económicas que ha generado este tipo de conflicto. Y sin lugar a dudas es uno de los temas que ha estado en boca de todos nosotros y al final de cuentas que nos ha afectado en la consecución de nuestra estrategia. Es decir, la inflación o incremento en los precios, principalmente en lo que es materia prima, en los costos de energía, en el tema de alimentos y la canasta básica en general. Y eso ha afectado, obviamente, y ha puesto en dudas e inquietudes todo el tema de nuestro esquema de presupuesto. Seguramente en septiembre teníamos y estábamos utilizando como base una tasa de cambio, ¿verdad? Para poder hacer el costeo estimado de la producción que esperábamos tener de acuerdo con el incremento de ventas que nos habíamos planteado y seguramente ese escenario ya no es el mismo que tenemos en este momento. Los costos se habrán inflado y habrán tenido cierto incremento dependiendo de la industria en la que nos encontramos como tal, pero en general ha habido una inflación y un aumento de precios en forma totalmente general y eso ha accionado que bancos centrales tengan y tomen algunas decisiones en términos de poder mantener cierto control en cuanto a los índices macroeconómicos de cada uno de esos países. Incluso en nuestra región centroamericana, algunos países o gobiernos han tomado la decisión de dar subsidio al combustible, procurando con esas decisiones que no haya un impacto de inflación como tal en los precios, principalmente en lo que sería la canasta básica en general. También este grupo de expertos considera que a pesar de las condiciones que existen en la economía, en este caso en particular, como no fue en el caso de la pandemia, se considera que el empleo es uno de los temas que no va a tener impacto necesariamente directo por el tema del conflicto Rusia-Ucrania. Otro tema que también igualmente vamos a ver que va a tener ciertos efectos y que de alguna forma ya empezamos a verlos en términos de escasez y aumento de precios es el tema de los alimentos, ¿verdad? En el caso, digamos, de Ucrania, representa un exportador muy importante a nivel mundial en términos de cebada, en términos de trigo, en temas de maíz, en temas de girasol, y eso obviamente incrementa los precios de estos alimentos y también ha tenido un efecto en los precios y costos de los fertilizantes, donde nuestros países de Centroamérica, que muchos de nuestros países son de cultivos, se verán obviamente afectados por el tema del incremento en los precios de los fertilizantes. En términos de pandemia, creo que en octubre, noviembre, eh, había una perspectiva en cuanto al año 2022 un poco diferente al que tenemos ahorita en mayo. Había una expectativa de una mejora considerable en términos de salir de estos temas de restricción de movilización que habíamos tenido en muchos de nuestros países, donde las economías se iban a reactivar y iban a tener un incremento favorable en cuanto a la posición de nuestros productos dentro del mercado. Sin embargo, obviamente nos estamos viendo afectados por ciertos temas todavía relacionados con la pandemia. Creo que todos le hemos puesto atención a lo que está ocurriendo en China, ¿verdad? No solo por el tema de salud e higiene que representa el tema de lo que está sucediendo, sino también el impacto económico que ocurre cuando en estas grandes ciudades obviamente hay temas de pandemias y hay restricciones y obviamente eso impacta directamente en temas de producción, en temas de consumo, en temas de economía. China en particular sí es un actor principal en los grandes players de la economía a nivel mundial, así que si algo ocurre allá, obviamente tiene impacto en nuestra región como tal. Otro de los temas que está generando mucha incertidumbre es el tema de todo lo que son estos compromisos en temas ambientales, sostenibilidad, compromisos net zero, el tema de cero emisiones de carbono.
¿Esto qué está implicando? El mercado está empezando a generar cierta distorsión en términos de que el mercado hace una selección de aquellas compañías, aquellos productos que representan compañías que están comprometidas con la gestión del cambio climático. ¿Eso qué está obligando? A que las empresas también repercuten en exigirle a sus diferentes proveedores también el hecho de que estén bajo esa misma, en esa misma línea. Es decir, de alguna forma estos compromisos Net Zero puede ser que yo puedo seguir emitiendo algún impacto ambiental, pero que de alguna forma compro y adquiero servicios de compañías que están también involucradas dentro de este compromiso y que obviamente entonces eso me hace al final tener una ecuación de un efecto cero dentro o negativo dentro del tema del cambio climático. Eso está haciendo también igualmente cambios, exigiéndonos ciertos cambios en términos de nuestro esquema de producción, línea de trabajo, etcétera. Incluso hay el compromiso anual de emitir un informe sobre sostenibilidad y este informe incluso ya está siendo, digamos, revisado, auditado, validado para que los compromisos que están siendo anunciados en este reporte, pues obviamente gocen de toda la validez como tal a su momento de su publicación. Todos estos temas de incertidumbre que se están generando, vemos en la última encuesta de estrategia emitida en marzo de este año, que los altos ejecutivos están muy preocupados por el camino que está siguiendo su estrategia corporativa. Tan solo el 35% de estos ejecutivos confían en que su estrategia definida el año pasado podrá conducirlos hacia el cumplimiento de sus objetivos. Hay una preocupación, una alta preocupación en el sentido de que si tendré todos los recursos necesarios para conseguir la estrategia y las metas establecidas. Hay una alta preocupación también igualmente por entender si me logro diferenciar de mi competencia en cuanto a mi estrategia que le estoy ofreciendo. También hay una alta preocupación en el sentido de si estoy generándole valor a mis clientes y a mis consumidores como tal. Por lo tanto, y es claro sobre la base de este mundo tan de incertidumbre como tal. Revisando un poco hacia el pasado, la encuesta que emitió la firma sobre ejecutivos del 2022 fue realizado y cerrado en noviembre del año pasado y había un panorama en ese momento muy favorable de crecimiento del año 2022. Y recuerdo que a principio de este año, nuestro socio de consultoría, el señor Ronnie Maldonado, emitió un artículo que denominó que el año 2022 era el año de la incertidumbre. No necesariamente teníamos en aquel momento dado una bola de cristal, pero sin lugar a dudas podemos decir que sí, efectivamente, eso es lo que nos ha sucedido. Hay un panorama un poco incierto en términos de qué es lo que iba a suceder, más aún cuando nos damos cuenta que temas geopolíticos como el caso de Rusia y Ucrania, de acuerdo con los especialistas, es un tema que va a durar todavía durante el año 2022 y va a tener todavía efectos para el año 2023. Entonces son consideraciones que no necesariamente estaban en nuestros escenarios de trabajo cuando hicimos nuestra planeación estratégica y que en estos momentos obviamente nos tenemos que volver a sentar en la mesa de trabajo y volver a redefinir alguno de esos temas. ¿Qué es lo que ya sabemos a mayo 2022? ¿Qué es lo que podemos entender de los efectos de lo que han sido estos primeros meses del año? Primero, ha habido una desaceleración global, sí, es correcto, un freno en cuanto a la dirección, el camino, la variación, el incremento que teníamos de crecimiento a nivel global, pero no necesariamente estamos en una crisis. Aún a este periodo de tiempo, todavía el Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento global de más 3.6%, lo cual obviamente no nos posiciona en un elemento donde podamos platicar de que estamos en una crisis global. Igualmente el tema del combustible, que fue uno de los primeros efectos que tuvimos de los temas geopolíticos, igualmente ya ha tenido cierto bandas de movilización como tal. Hemos tenido movimientos de $98 el barril
del petróleo Brent, hemos tenido 125, nos hemos regresado a 101, más o menos ha estado en esas bandas como tal, y mucho ha sido derivado, digamos, del aumento de suministro y también de la reducción de las demandas que hemos tenido. Al igual, los países europeos han enfrentado a tomar estrategias relacionadas a la dependencia de gas natural, y eso obviamente ha logrado, digamos, mantener en forma moderada los efectos relacionados con estos dos temas. Eso no significa que no haya ya habido un efecto en el aumento de precios y un aumento en la inflación como tal. Sin embargo, ya hay un entendimiento de las bandas sobre las cuales se están manejando estas variables económicas. Además, estábamos preocupados también igualmente sobre el tema del efecto que iba a tener las sanciones que a nivel mundial se le estaba dando a Rusia, principalmente por el nivel de exportaciones, el tipo de productos que maneja Rusia. Sin embargo, hemos visto cómo países como Alemania, Italia, Turquía e incluso China también, que son los principales compradores de los productos, han mantenido, digamos, la relación y han tenido y manejado más o menos 63,000 millones de euros en términos de compra de materia prima, y incluso los especialistas animan a decir que se estima que China en todo caso podría llegar a comprar el 100% de estas materias primas, de tal manera que no haya un efecto sobre este tema. Otro de los panoramas que estábamos hablando era sobre el tema del aumento de precios, si de alguna forma íbamos a volver a llegar a los niveles que estaban en los años 40 de recesión. No es el caso en particular, ¿verdad? Los niveles de inflación son moderados en términos de lo que se ha logrado de acuerdo con todas las medidas, el hecho de la relación comercial que se sigue manteniendo con los diferentes países, estos acuerdos económicos totalmente vigentes se han mantenido, y eso ha permitido realmente todavía el manejo completo de todo el mecanismo de economía a nivel mundial. El impacto a nivel de Latinoamérica de las sanciones a Rusia obviamente no han tenido un gran efecto en nuestros países latinoamericanos, a no ser los casos que conocemos de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, y algunos otros países como Argentina, que tienen y han incrementado su relación comercial con Rusia. Fuera de ese tema, no esperamos realmente que directamente por el tema de las sanciones a Rusia tengamos algún efecto en Latinoamérica. Uno de los temas que se venían hablando el año pasado y que también tuvo efecto en el año 2022 fue el aumento del costo de los diferentes fletes. Sin embargo, vemos igualmente cómo se ha mantenido estable esta variable en cuanto al tema del costo. No necesariamente estamos diciendo que ha disminuido, pero se ha mantenido un poco más estable como tal. Y eso plantea en términos de todos los temas económicos y de nuestra estrategia como tal, y ya podemos entender a este mes de mayo un poco cómo nos ha ido, cuáles han sido los efectivos, cuáles han sido las bandas en las que se han manejado las diferentes variables económicas, y eso nos puede permitir entonces en este momento ya plantear diversos escenarios alrededor de nuestra estrategia en el entendido de los efectos que han tenido. Obviamente, volvemos a decir, no hay una bola de cristal en estos temas, pero podemos apostar entonces a un modelo de gestión de riesgos que nos pueda ayudar a complementar el ejercicio de nuestra planeación estratégica. Nos estamos incluso basando en el último resultado de la encuesta de riesgos a nivel mundial que la firma ha desarrollado, que de hecho ayer estábamos en una conferencia siendo anunciados los resultados como tal. Sé que el tema está muy fresco. Lo que ejecutivos han aplicado un modelo de gestión de riesgo alrededor de su planeación estratégica están 5 veces más confiados en relación a que van a cumplir con las metas que se han planteado como tal. Eso genera mucha inquietud de entender entonces cómo poder vincular
mi ejercicio de estrategia con mi modelo de gestión de riesgos y de esa manera aumentar la probabilidad de éxito de conseguir los objetivos como tal. Y ese es el antecedente que nos pone sobre la mesa de trabajo en términos de lo que vamos a seguir conversando en los siguientes minutos. En el año 2017, tanto el modelo COSO-RM como el modelo ISO de gestión de riesgos generaron una publicación, una actualización de sus diferentes modelos. Ya por años habían estado sin ninguna modificación, actualización como tal, pero fue en el año 2017 donde ambos modelos salieron con modificaciones, actualizaciones de su modelo muy interesantes, pero en común ambos modelos generaron una versión, una actualización en términos del rendimiento de la estrategia de negocio. Es decir, se anticipaba y se planteaba un capítulo específico sobre cómo podíamos montar un modelo de gestión de riesgos alrededor de nuestra planeación, alrededor de nuestra misión y visión de organización como tenemos de la compañía, y de esa manera hacer un ejercicio de una estrategia de negocios, de objetivos y de medición de desempeño alrededor de un modelo de gestión de riesgos y de esa manera mejorar el rendimiento o cumplimiento como tal. Los dos modelos encajaron en salir con exactamente el mismo esquema y mensaje como tal. La charla que vamos a tener a continuación no está enfocada a uno o el otro modelo, sino básicamente en las generalidades de los dos modelos. Ya en la práctica, los dos modelos son muy parecidos en términos de su implementación. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en relación a la forma que se ha integrado la gestión de riesgos con la estrategia? La verdad es que lo que hemos visto es la gráfica del lado izquierdo, es decir, silos totalmente separados entre el ejercicio de planeación estratégica y el ejercicio de sistemas de gestión de riesgos. Déjenme comentar un poquito más en ejemplo a qué me refiero. Cuando se hace la reunión de planeación estratégica, muchas compañías optan por llevarlo a uno al campo, a la playa, lo sacan a uno en las oficinas, lo llevan a un lugar donde espiritualmente uno está muy bien elevado, muy enfocado, de tal manera que en las sesiones de trabajo de planeación estratégica uno tiene el positivismo, vamos a crecer, vamos a hacer esto, vamos a reducir costos, vamos a hacer la apertura a un nuevo mercado, vamos a generar nuevos productos y todo el mundo habla muy positivo en términos de la dirección que va a tener la organización. En esos momentos en que uno se está sentando a conversar sobre esa planeación estratégica, lo menos que quiere uno es a un gestor de riesgos que le pregunten, y a ese objetivo ya te pusiste a pensar todas las cosas negativas o las oportunidades que pueden haber alrededor de ese planteamiento objetivo. Si estás pensando en incrementar costos, pero ya te pusiste a pensar en todo lo que está sucediendo allá del lado de Europa y los incrementos que podemos tener en temas del costo de la materia prima, no te has puesto a pensar en la contracción que puede haber del mercado, la inflación, o sea, lo menos que queremos cuando estamos haciendo un ejercicio de planeación estratégica es alguien que nos esté hablando en términos de gestión de riesgos. Y eso ha sido mucho de lo que ha sucedido en muchas organizaciones. Si es que existe la unidad de gestión de riesgos, donde entonces si existe, los dos son silos totalmente separados con ejercicios, uno encaminado a desarrollar su estrategia y el otro a un modelo de gestión de riesgos como tal. Por eso es que en la práctica vemos ya vemos ejercicios donde en las reuniones de consejo de administración, lo único que se mira es los famosos seguimientos y monitoreos de los balance scorecard, de los KPIs, de las mediciones de claves de indicador de desempeño de la organización. Y entonces lo que estamos viendo es que el consejo de administración y la alta dirección, básicamente lo que tiene fotografía es del rendimiento que tiene la organización como tal. Más adelante vamos a hacer un ejercicio donde vamos obviamente a tratar de mostrar cómo debería ser el esquema que está al lado derecho, es decir, una convivencia completa de interacciones de información en el planteamiento estratégico
con los modelos de gestión de riesgos. Y esa comunicación tiene que ser información que llegue incluso al Consejo de Administración, de tal manera que la información de planeación estratégica, monitoreo, seguimiento de la planeación estratégica tenga el mismo nivel de importancia que el sistema de gestión de riesgos como tal. Voy a repetir esto porque esto es sumamente importante. Estamos diciendo que el mismo tiempo que los accionistas y que la alta dirección le toman a ver la evolución de los indicadores de performance de la organización, es el mismo tiempo y dedicación y entendimiento y análisis que el Consejo de Administración y los directivos tienen que darle al modelo sistema de gestión de riesgos. Y ahí debe haber entonces una total convivencia en la información de uno y otro, de tal manera que lo que me va indicando un indicador de KPI se vea reflejado también en forma positiva en lo que me está dando el modelo de gestión de riesgos. En ese sentido, ¿cuál es el lenguaje en común que se utilizan? Indicadores. En términos de los objetivos estratégicos, la evolución en términos de cómo monitoreo y superviso que se están cumpliendo las metas de los objetivos es a través del rendimiento que tiene la operación de negocio, es decir, a la generación de valor. En ese caso, entonces, lo que vemos son una serie de indicadores, KPIs, ¿verdad? Key Performance Indicator, que me dan pauta de lo que está ocurriendo en la operación de negocio. Entonces, por ejemplo, ahí tengo temas financieros, por ejemplo, cumplimiento de metas de ventas, temas de rendimientos, temas de costo, etcétera. Eso es lo que estamos viendo, posición de mercado, que es lo que estaré viendo a través de los KPIs como tal. Lo que estamos platicando es que a esto le sumemos un ejercicio donde alrededor de los objetivos estratégicos hemos montado un modelo de gestión de riesgos, un perfilamiento e identificación de los riesgos asociados a los objetivos, una medición, una valoración y una definición entonces alrededor de ciertos indicadores de riesgos. Estos se denominarían entonces KRIs, ¿verdad? Que lo que estamos comentando es que estos dos deberían estar muy bien entrelazados entre uno y otro. Lo que sí es que ambos son indicadores, pero tienen objetivos y metas totalmente distintos dentro del modelo de evaluación de desempeño de una organización. Vamos a tratar de entender un poquito cuáles son esas similitudes que existen y diferencias que existen entre los KPIs y los KRIs. De una forma, digamos, en el primer elemento que vemos del lado izquierdo, nos dice que el KPI nos sirve para monitorear el desempeño de la organización, principalmente el desempeño pasado de la organización, cuánto vendí, qué tan rentable fui, qué posición de mercado tuve, qué tantos productos logré posicionar de un nuevo producto en un nuevo sector de mercado, etcétera. Eso es lo que me cuentan los KPIs. ¿Qué tiene que tener el KRI? La habilidad de poder darme una alerta temprana o una señal temprana de qué es lo que está ocurriendo alrededor de mi negocio, tanto factores internos como factores externos que de alguna manera pudieran tener cierto nivel de exposición a que me haga que pueda alejarme de los KPIs. Voy a tratar de poner un ejemplo de este ejercicio, estas diferencias que estamos platicando. Por un lado, entonces tengo el KPI de ventas. Y el KPI de ventas puede estar marcándome totalmente verde, es decir, estoy consiguiendo y llegando a las metas que me he planteado de acuerdo con mis objetivos de desempeño que tenía de mi primer trimestre, por ejemplo. Sin embargo, el KRI lo que puede ser como una señal de alerta, podría ser posicionamiento de la competencia en mi nicho de mercado. Y entonces ahí puedo visualizar a través de este KRI realmente qué está haciendo la competencia, cómo está creciendo. Y puedo ver en el KRI que está aumentando su porción, su parte, su contribución dentro del mercado. Entonces, sí, de un lado tengo un verde que me dice, estoy llegando a las metas, pero por el otro lado alguien me está diciendo, mira, ojo y atención, porque posiblemente el posicionamiento que está teniendo tu competencia puede hacer que en algún momento dado
tu KPI se comprometa como tal. Entonces, también a mi KRI le voy a dar cierto posicionamiento y cierta identificación, que puede ser en base a colores, digamos, pensemos verde, amarillo y rojo, ya que estamos acostumbrados a esa señalización, donde nos identifique cuando un KRI está verde, significa que está en parámetros y umbrales razonables. Vamos adelante más a platicar el tema de los umbrales. Luego que está en amarillo es un tema que podría empezar ya a comprometerse y que tengo que poner atención realmente a lo que está sucediendo sobre ese factor, sobre ese factor de riesgo. Y los rojos es cuando ya se están materializando y que definitivamente ya empezaré a tener un efecto en mis KPIs. Entonces hay una diferencia, son dos indicadores, sí, correcto, pero uno me da una evolución de desempeño en la organización y por el otro lado tengo el KRI que me debe dar la señal de alerta, es decir, hacia futuro sobre eventos que podrían tener un impacto en la consecución de mis objetivos. Veamos aquí este cuarto elemento dice exactamente, el KPI es respalda un enfoque reactivo realmente sobre la gestión de desempeño. Por el otro lado, tengo que el enfoque de gestión de riesgos, o sea, los KRI, debe ser un enfoque proactivo, ¿verdad? Como tal. Eh, Ejemplificando nuevamente un ejercicio como este, puede ser que si estoy en el sistema financiero bancario, tengo un KPI que mide incremento en la posición de emisión de tarjetas de crédito. Entonces, estoy emitiendo 3,000 tarjetas nuevas durante el mes y entonces el indicador de negocio me está dando una posición verde porque estoy llegando como tal a mi meta. Pero por el otro lado tengo un KRI que me dice devoluciones de tarjeta de crédito de clientes. Y ese indicador me dice que estoy teniendo un incremento en términos también de devoluciones. Estoy posicionando mi tarjeta, pero a los 3 meses, ¿verdad? Ya los clientes me los empiezan a devolver. Entonces, el efecto podría ser incluso cero, ¿verdad? O negativo en términos de cómo el KRI podría estar de alguna forma también afectando el KPI como tal. Entonces, es sumamente interesante realmente la combinación de ambos elementos, porque los accionistas y la alta dirección necesitan la información de esas dos variables. Es decir, que también voy en cuanto a la ejecución y la calibración de mi modelo de ejecución administrativa de cumplimiento de mi plan estratégico, pero por el otro lado también tengo que entender todos aquellos factores que podrían incidir en que no cumpla con esos objetivos. Y eso entonces es lo que habilita realmente el juego que hay entre KPIs y KRIs. Aquí lo que voy a necesitar entonces es para tener una claridad sobre la señalización, cuándo esos KRIs se vuelven amarillos, cuándo se vuelven verdes, cuándo se vuelven rojos, y el lenguaje que empezamos a platicar en esos dos elementos es el apetito de riesgo y los umbrales de riesgos, que es un tema que vamos a platicar un poco más adelante. ¿Qué es lo que une el KPI con el KRI y es lo que vincula realmente cómo voy a ver el efecto de un factor de riesgo en mi KPI como tal? El proceso para construir los KRIs, entonces, es un proceso donde, ojo, parto de los objetivos estratégicos. Recuérdense que el modelo, ya sea COSO RM o sea ISO, parten del performance, de la misión del negocio. Y en este caso, en cada una de las definiciones de objetivos estratégicos, tengo que partir sobre esa base para luego entonces identificar el portafolio de riesgos que podría afectar ese objetivo específico como tal. Y luego en el tercer paso lo que tengo que entender es cómo voy a hacer esa medición relacionada con estos riesgos, ¿verdad? ¿Qué variable? Porque ahí sí hay un proceso técnico para la identificación de cuáles son las variables con las cuales voy a medir realmente y voy a tener impacto, ¿verdad? Voy a hacer una medición del impacto que va teniendo sobre mis KPIs. Luego, obviamente, considerar los KPIs, lo que no queremos es duplicar KPIs, ¿verdad? No queremos tomar
un KRI que ya es un KPI, eso sí no podemos hacerlo. O en todo caso el KPI me podría dar pauta también de la existencia de fuentes de datos que puedo tomar para poder, ¿cómo se llama? Elaborar mis KRIs como tal. Así que parte del ejercicio también es platicar con la gente de estrategia de negocio. Por eso decía que este ejercicio es combinado. Ahorita estamos en una compañía en la definición del tablero de KRIs y en la sugerencia del trabajo estamos platicando ahorita con el área de planeación estratégica precisamente para compaginar, para involucrarnos, para evaluar correctamente y obtener incluso la opinión de parte de ellos de la valoración de los diferentes KRIs que se están definiendo como tal. Una vez lo tenemos esa claridad, entonces se formula el KRI y luego obviamente se establecen los responsables. Aquí van a haber dos responsables, no lo perdamos de vista. Uno es el responsable de la medición y el otro es el responsable en sí mismo del objetivo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, finanzas es el encargado de cierto tema sobre la antigüedad de la cartera. Claro, ellos son los responsables de la obtención de la fuente y del indicador, pero no son los responsables realmente de la gestión de la cobranza como tal. Entonces, ahí hay que encontrar que tenemos dos responsables, uno de medición y uno responsable mismo del monitoreo y de la ejecución del objetivo como tal. Como ejemplo, aquí está un KRI, por ejemplo, en este caso, el objetivo es hacer una administración correcta sobre el tema de la cobranza que estoy teniendo en el cliente y de las cancelaciones de cuentas que tenemos. En este caso, debo considerar que existe un KPI que ya es el tema de las cancelaciones de cuentas y de mi cartera, mis cuentas incobrables o retraso o la antigüedad de mi cartera como tal. Es decir, ya tengo una medición como tal de KPI, así que no voy a involucrar como un KRI algo que ya se mide como una evaluación de desempeño del negocio. En este caso, entonces, lo que voy a hacer es una evaluación externa de mis clientes en términos de los sectores económicos que yo tengo. Puedo hacer una categorización de mis clientes por diferentes rubros, puede ser por sector económico, puede ser por volumen de ventas que tengo con cada uno de ellos. Entonces, definiéndome esa clasificación en términos de clientes, puedo hacer algunos tipos de análisis, ¿verdad? Para ir identificando, por ejemplo, si ciertos sectores de la economía están teniendo auge o que están teniendo situaciones precarias y que eso puede incidir entonces en tema de la escogencia de una mejor nicho de mercado en función de esos valores económicos como tal. Entonces, ¿cuáles son los aspectos claves dentro de un modelo de gestión de riesgos? La estructura administrativa es un tema importante. El segundo es el marco del apetito de riesgos y el segundo es la calidad de la data que puedo tener. En términos de estructura, sé que quienes acompañan de instituciones financieras por temas regulatorios, hay un marco de estructura ya formal establecida, ¿verdad? Existe un comité de riesgos, existe un oficial de riesgos, una metodología, un planteamiento, una política. Más bien, lo que sigo a continuación y voy a comentar a continuación, más bien para quienes no son del sistema regulado como tal. Entonces, la creación de un comité de riesgos. Si ya existe un comité de auditoría, lo ideal sería sumarle al ejercicio de la gestión de auditoría también el tema del ejercicio de la gestión de riesgos. Así, entonces el comité se llamaría Comité de Auditoría y Riesgos, incluso en algunas organizaciones Comité de Auditoría, Riesgos y Compliance, que tiene obviamente bajo su tutela la información que llega de auditoría interna, de gestión de riesgos y de cumplimiento, ¿verdad? Y son ellos como comité quienes tienen la voz directamente hacia los accionistas para comentarles los temas de gestión de riesgos y de control que tiene la organización. En el marco regulado existe un oficial de riesgos en las empresas que no son reguladas directamente. El ejercicio puede caer en alguien de la administración. Yo estoy más que seguro que cuando ustedes puedan ver los beneficios de la implementación del modelo de gestión de riesgos, ya se va a crear una posición individual de un gestor de riesgos en la organización. Lo hemos visto en muchas organizaciones donde ya ha tomado realmente es ese empoderamiento, ¿verdad? Entonces tengo planeación estratégica y tengo la unidad de gestión de riesgos a un mismo nivel jerárquico y entonces ya conversan como tal.
En el segundo elemento del marco de apetito y riesgos, ahorita vamos a hablar de la declaración de apetitos. Creo que ya hablamos un poco de los indicadores claves y de estos límites de apetito y tolerancia como. Entonces, como decíamos en una diapositiva anterior, lo que son los límites de apetito y la tolerancia de riesgo nos van a servir precisamente para la generación de nuestros tableros de alertas tempranas. Nos van a dar la pauta entonces de la definición qué es un verde, qué es una naranja, qué es un rojo dentro de mi modelo de gestión de riesgos, dependiendo de que este indicador de riesgos, qué tan sensible es en relación con los KPI que tengo de mi operación. ¿Qué es el apetito de riesgo? Entonces, en definición, es el máximo riesgo que estoy dispuesto a correr desde el punto de vista de los accionistas. Es importante esto último que acabo de mencionar porque no es el punto de vista de la administración. El apetito de riesgo es un tema que es definido, aprobado y de luego monitoreado por los accionistas de la organización. Dentro de un modelo gráfico en cuanto al tema del apetito riesgo, imaginemos la gráfica que tenemos en la pantalla, donde en el eje de las X tengo la probabilidad de ocurrencia de riesgo y en el eje de las Y tengo el nivel de impacto del riesgo. Por lo tanto, los que están aquí del lado derecho superior son los de mayor cuantía en cuanto a probabilidad de ocurrencia y en cuanto más impacto en términos de consecución de los objetivos como tal. Y entonces lo que se busca en esta gráfica es que los accionistas definan este nivel de límite, ¿verdad? Esta división, esta línea que existe entre el amarillo y el verde, donde hasta ahí estoy yo dispuesto como accionista a correr riesgos. ¿Cómo podemos ver un apetito de riesgo? Por ejemplo, el más común que hemos visto es en el manual de tesorería, donde hay una definición en qué bancos puedo depositar. Entonces, la compañía que tiene operaciones en Centroamérica define, ok, únicamente vamos a poder depositar y tener cuentas en bancos tipo A. O vamos a depositar y de una vez nombran los bancos, banco A, banco B, banco C, ¿verdad? La definición como tal. No vamos a tener inversiones y especulaciones en términos de bolsa. La rentabilidad máxima que espero tener es de un porcentaje tal, ¿verdad? Entonces hay una definición del punto de vista del accionista sobre cuál es mi nivel de apetito de riesgo en caso, por ejemplo, excedentes de efectivo o en caso, digamos, de la relación que voy a tener bancaria como tal. Entonces hay una definición y eso puede ser parte de ese marco de trabajo de un apetito de riesgo. El otro tema que queremos conversar es lo relacionado con la tolerancia al riesgo. En esta gráfica pueden ver que tengo una meta definida para un valor como tal de operación de negocio, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, posicionamiento en mercado, ¿verdad? Podría ser mi participación en el mercado. Y entonces, evolutivamente en el tiempo, puedo ver cómo la gráfica en términos de la meta puede irse saliendo de estas límites de tolerancia. Y entonces, en este caso, cuando me estoy pasando de mi límite superior, entonces se pone en la alerta roja mi indicador, de tal manera que me señala que ya estoy empezando a tener impacto significativo en la consecución de mis metas y entonces voy a tomar acciones para disminuir y volver a regresar el valor hacia acá. Igual sucede si llego al límite de tolerancia mínima, entonces igualmente el sistema me va a señalar. Por supuesto que aquí lo que estamos viendo es como un indicador bien en verde, luego me avisa que se está poniendo en amarillo, es decir, que existe ya cierta tendencia, y obviamente el rojo es cuando ya tengo un impacto significativo en las operaciones. Muchas veces me dicen, mira, pero ¿por qué el límite de tolerancia es superior? Si estoy vendiendo, qué excelente que estoy vendiendo. Sí, lo que pasa es que si estoy vendiendo y estoy comprometiendo a la empresa con cumplir ciertos contratos más allá de la capacidad de producción que yo puedo tener, ¿verdad? Entonces, obviamente voy a tener cierto escenario donde incluso puedo tener algunos compromisos o demandas por incumplimiento de contratos como tal. Entonces, también los límites superiores igualmente invitan a un modelo de gestión de riesgos como tal. Pues, hagamos un ejercicio sobre lo que estamos platicando para que puedan ver ustedes cómo interactúa el tema de la estrategia con los indicadores de riesgos. Puede ser que el ejercicio se vea simple, pero la mecánica al final es exactamente la misma en la vida real. En este caso tengo una misión que es ser el principal proveedor de productos de consumo masivo X en la región Y.
me definió una serie de objetivos estratégicos, ¿verdad? Estar en los primeros lugares de venta del producto X en el mercado minorista, y para eso voy a hacer una medición, voy a hacer una definición en cuanto a mi nivel de participación de mercado, que va a ser del 25%, y entonces me voy a mi reunión estratégica, y en esa reunión estratégica allá en el bosque, entonces regreso y mis ejecutivos me plantean los siguientes objetivos relacionados. Para lograr esta meta, entonces, debo incrementar la producción de unidades en un 15% en los próximos 12 meses. Debo aumentar el personal en 200 en la red en todas las divisiones de fabricación que tengo como organización, y debo mantener la calidad del producto de 4 o 5. ¿Cómo lo voy a medir estos objetivos? El primero a través de las unidades de producción, el segundo a nivel de los números empleados, y luego a la calidad del producto. Y aquí tengo la definición del apetito de riesgo. Entonces veamos cómo puede estar redactado un apetito de riesgo. Pues en este caso, ¿verdad? La compañía acepta que debe invertir en nuevos activos, personal, nuevos procesos. Obviamente va a haber cierto tema de capital para expandir las líneas de producción, para la contratación de personal como tal, la compra de más materia prima como tal. Entonces debe haber un entendimiento de que va a haber un tema de capital de trabajo adicional. También la compañía acepta que la competencia también igualmente podría aumentarse de tal manera de que ellos también quieren conservar su posición de mercado, y por lo tanto estaríamos dispuestos en algún momento dado a sacrificar los márgenes de beneficio. Creo que ya hemos visto este tipo de temas en nuestros diferentes mercados centroamericanos. Y una definición también de apetito es que a pesar de todo esto, no aceptaré la disminución de la calidad del producto. Es parte, digamos, de mantener el brand de la organización y la compañía. Hasta acá, un ejercicio típico, normal, en términos de estrategia, de planeación estratégica, al cual le hemos sumado un ejercicio de definición de apetitos de riesgos, y ahora entonces voy a ir a mi definición de mis tolerancias a riesgo. Y entonces tengo aquí mis diferentes indicadores de medición: participación en mercado, unidades de producción, número de personal contratado, índice de calidad del producto. Tengo mis valores meta esperados, ¿verdad? Participación en el mercado, 25% del mercado. Unidades de producción, me lo marca la posición de mercado que quiero conseguir. Eso quiere decir que tengo que producir 150,000 unidades más en este año. Tengo que contratar 200 empleados nuevos, y tengo que mantener mi tolerancia de calidad en términos de 4 o 5. Entonces, a este ejercicio entonces de definición de metas, entonces le voy a hacer una definición de tolerancia de rasgo aceptable, ¿verdad? Y en este caso, entonces, por ejemplo, mi valor meta de posición de mercado va a estar 23 a 30%, de 10,000 a menos 7,500 en términos de índice de producción. Estos valores, ¿de dónde los obtengo? Obviamente, al sensibilizar estas variables hacia un ejercicio de diferentes escenarios, puedo darme cuenta cuándo y en qué momento y qué valor ya empiezan de alguna manera a sacrificarse estos elementos. Quiere decir que yo puedo generar 160,000 unidades, pero digamos, si ya estoy produciendo menos de 143,000 unidades, entonces ya estaría comprometiendo mi estrategia de negocio. Y si estas variables están por fuera de esto, pues obviamente quiere decir que no voy a conseguir mi meta y estrategia. Por lo tanto, si ese es el antecedente de estas variables, entonces tiene todo el sentido del mundo monitorear estas variables de tal manera que me permitan identificar cuándo están en verde, cuándo están en amarillo y cuándo están en rojo como tal. Y ese sería, digamos, como un modelo de seguimiento que le daríamos a estas diferentes variables a manera de ir determinando cada uno de estos elementos. Puede ser, como decía, un ejercicio simple, pero en la base final es exactamente la misma. Otro ejemplo: generar ingresos de 30 millones en un año por lanzamiento de un nuevo producto. La unidad de emisión va a ser el ingreso por nuevos productos, y la variación aceptable podría ser más o menos 5 millones. En este caso, mi riesgo identificado va a ser que un competidor penetre primero al mercado, porque es el desarrollo de un producto nuevo que tiene mi organización. La probabilidad de que se dé ese evento es del 40%, y el impacto que podría ser es de $10,000. Mis alternativas con relación y las opciones que puedo tener de acuerdo a cómo este indicador pueda irse moviendo a lo largo del periodo, entonces es A,
proveer un financiamiento para el área de inversión y desarrollo a las divisiones de producción para penetrar el mercado en un plazo de 90 días. Es decir, voy a inyectar capital de trabajo a mi organización, al Departamento de Desarrollo de Nuevos Productos, a manera de acelerar el proceso. Recuérdense que a veces y muchas veces el que sale primero pega mejor como tal, y eso es lo que está buscando esta organización. Y dependiendo de eso, entonces puede tener un impacto de 4.5 millones. Si no toma ninguna acción, entonces el impacto va a ser 10 millones. Entonces, bajo este modelo y bajo esta variable aceptada, la opción A de hacer un financiamiento de acuerdo al monitoreo en términos qué está haciendo mi competencia, entonces en algún momento dado de mi gestión de negocio, tomaré la decisión de que si esta variable llega a estos valores, entonces tomaré estas acciones como. Igual sucede, aquí hay otro ejercicio, ¿verdad? Ingreso a operaciones internacionales, ¿verdad? Unidades de medición, y aquí en este caso hasta planteo tres ejercicios. Digamos, la tasa de cambio, ¿verdad? Puede tener una movilización de 1%, la tasa de cambio puede tener un aumento de 1.5%, la tasa de cambio puede tener un aumento de un 3.3%. Lo ideal es que cuando uno trabaja su planeación estratégica, siempre defina diferentes escenarios, un modelo normal, ¿verdad? Un modelo estresado, es decir, bajo ciertas condiciones no deseables económicas, ¿verdad? Una tasa de cambio no deseable, una posición de un aumento del costo de la materia prima no deseable. Y entonces, sobre esa base, tener diferentes presupuestos sobre la base de estos diferentes antecedentes, y entonces sobre la base de esos ejercicios que habré desarrollado, entonces poder darme cuenta incluso cuál podría ser las acciones que yo trabaje o desarrolle en función de la variación o movilización que puedan tener estas variables. En este caso, por ejemplo, si la variable de tasa de cambio tenga un aumento de hasta 1%, entonces en este sentido no respondo al riesgo y no hay ningún problema. Puedo seguir manteniendo esa variación de esa variable de riesgo en esa posición y no tomar ninguna acción. En caso llega a tenerse un 1.5, entonces sí tendré que tomar algún mitigante, es decir, tendré que tomar una acción, ¿verdad? Definida como tal, y el caso del 3% también tendré que tomar una acción mitigante como tal. Al final, la idea, lo deseable dentro de este ejercicio, entonces, es tener un monitoreo constante, periódico, de esos diferentes KRIs y poder dar cuenta de las diferentes evoluciones y en este análisis de información, obviamente podré tomar decisiones. Entonces, lo que estamos planteando en resumen es la posibilidad de que los accionistas, al mismo momento de poder ver la información de cómo va el rendimiento de una organización, también tengan la posibilidad de tener un tablero de gestión de riesgos que me diga, bueno, incremento en temas de combustible, en tasa LIBOR, el tema del costo del combustible, diferentes modelos de gestión de riesgos, y entonces en función de eso tener la posibilidad de poder tomar las acciones del caso en forma proactiva, ¿verdad? No cuando ya sucedió, mira, nos afectó la tasa de cambio y como nos afectó la tasa de cambio, entonces no logré las metas deseadas, y todo el mundo diga, tenés razón, la tasa de cambio, sí, fue lo que nos afectó, y como teníamos una tasa de cambio tal, definía nuestro presupuesto, pues obviamente se justifica con eso que no llegamos a las metas deseables. Dentro de un modelo de gestión de riesgos, eso no es tan factible porque obviamente la tasa de cambio será una variable que estaré monitoreando, y de acuerdo con las variables o las variaciones que pueda tener esa variable, entonces deberé tomar ciertas acciones para mitigar. En caso fuera un tema de la apertura de un nuevo mercado, háblese en México, por ejemplo, y la tasa de cambio no es favorable, en un momento dado la decisión podría ser inyectar más capital de trabajo para la operación en México o reducir mi expansión de trabajo en la operación en México, pero al final de cuentas habré tomado decisiones que permitan a la organización volver a movilizar el cumplimiento de mi meta a los valores deseables dentro de lo que es mi definición de apetito de riesgo. Quiero aprovechar, ¿verdad? Aquí estamos presentando un código QR. Este es un código que los va a llevar a una encuesta regional de riesgo
que estamos realizando a la par de un ejercicio que está haciendo la firma a nivel mundial. Queremos hacer comparativos los resultados de la encuesta de nuestra región en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, con los resultados de la encuesta a nivel mundial. Y queremos invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan participar dentro de este ejercicio de encuesta regional. Aquí está el código QR, lo pueden acercar con su celular y esto los va a llevar directamente a la encuesta. Les va a tomar aproximadamente unos 15 minutos el poder responderlo. A los que participen en el mismo les haremos, al finalizarse la tabulación de la información, hacerles llegar los análisis respectivos comparativamente nuestro mercado con el mercado global como tal en términos de la posición y entendimiento de los modelos de gestión de riesgo que tenemos y incluso nos estamos animando por el nivel de participación en un momento dado a hacer comparativos por tipo de industria, ¿verdad? Que la encuesta global tiene por industria retail, de consumo, financiero, telecomunicaciones, utilities, energía. Entonces va a ser bien interesante si llegamos a un número interesante de participantes a poder hacer algún tipo de análisis por tipo de industria. Así que los invitamos a que puedan participar tanto haciéndole clic al código QR que tengan aquí o también en el chat. Déjenme confirmar. En el chat sí podemos, Carlos, publicar el link también de esta encuesta para quienes no puedan acceder en este momento al código QR. Ok, entonces estamos llegando ya al término final de la, del ejercicio. Vamos a tratar de responder algunas preguntas que nos están llegando al chat privado de este webcast. Creo que nos queda un minuto. Vamos a... Ok. Parafraseando un poquito la consulta. Nos preguntan por qué es importante el monitorear eventos externos de la organización si no tengo posibilidad de gestionarlos. Es decir, ¿por qué voy a monitorear la tasa de cambio si al final como organización o como empresa no tengo la posibilidad de poder hacer ajustes a la tasa de cambio por sí mismo? O sea, digamos, un elemento único de la economía no puede influir directamente en ese tipo de variables. Entonces, ¿por qué monitorearlos e incluirlos dentro del modelo de gestión de riesgos? El hecho de que una variable sea externa no significa que no como compañía no pueda monitorearlo y tomar acciones cuando esa variable está tomando ciertos elementos de acuerdo con mi apetito de riesgo elevados. Voy a dar un ejemplo real, digamos, de una compañía del sector agrícola. Una de las variables que estábamos viendo precisamente es el tema del incremento o los cambios que está teniendo el tema climático en nuestra región. El aumento de tormentas que están azotando nuestras regiones ha variado bastante con respecto a la década anterior. Y entonces establecimos dentro de los indicadores de riesgos precisamente el tema de la cantidad de tormentas. De hecho, ya el Centro Especial en Estados Unidos anunció que va a haber un incremento de tormentas para este año 2022 en la región centroamericana. Bueno, en este caso se estaba midiendo y de acuerdo con el incremento, la compañía decidió, ok, perfecto, si se da estos ciertos niveles, entonces vamos a construir ciertos diques precisamente para que cuando llegue el agua no inunda y yo pierda toda la plantación, sino que realmente pueda tener desahogo el agua hacia el mar y no tenga un impacto tan significativo dentro de mi organización. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. O sea, es una variable externa. La compañía, por más danza de la lluvia que hiciera, no podía tomar un efecto de que llueva más o llueva menos. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, sí podía tomar decisiones o acciones dependiendo de cómo su variable estaba teniendo efecto. Entonces, creo que con eso podemos dar cerrado el evento del día de hoy en función de lo que tenemos. Hay más preguntas,
vamos a responder las mismas, ¿verdad? Queremos agradecer en función de su participación el día de hoy, el, el, el tiempo que nos han brindado. Vamos a enviarles por correo el link que va a tener la presentación como tal y las preguntas que nos fueron planteadas en el chat también vamos a, por ese medio, igual hacerles llegar como tal. Así que, como siempre, quedamos muy agradecidos de su disposición y su tiempo que tienen como tal. Los invitamos a seguir participando en los diferentes webcasts que tenemos en la región y entonces agradecemos su participación como tal. Que tengan un feliz día y esperamos que haya sido de provecho el evento del día de hoy, lo que discutimos. Cuídense, feliz tarde.